Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de SEA Desarrollo Integral. Baker Obando Zambrano es quien nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, Baker, por estar con nosotros. Gracias a usted, Rebeca, por la invitación, por permitirme compartir un poco acá con ustedes sobre lo que es el quehacer, ¿verdad? De mi persona en general y todas las cosas que muchas veces no sabemos de las personas. Todos tenemos una historia detrás y pues no, encantado realmente. Es la primera vez que voy a compartir en un espacio de este tipo. Ay, muchas gracias, qué honor. Baker, sos de Guanacaste, trabajas actualmente en Guanacaste, pero ¿qué ha significado para vos la palabra Guanacaste? Bueno, yo creo que primero que todo soy santacruceño y yo creo que ahí, bueno, al menos las personas que somos de Santa Cruz, venimos con ese sentido de orgullo de la zona en la que somos. Somos una ciudad folclórica, crecimos escuchando música, crecimos viendo bailes, crecimos viendo fiestas. Entonces yo creo que el sentido de identidad, cuando uno crece rodeado de esos contextos, es bastante particular y uno empieza a generar ese sentido de orgullo de lo que nosotros hacemos acá, de que somos importantes, de que tenemos esa cara que a los turistas, que hacia las personas que vienen de fuera, quienes nos ven, realmente les parece muy llamativo e interesante. Y yo creo que es el vivo ejemplo del por qué nuestra provincia es uno de los atractivos turísticos más importantes de Costa Rica. Así que yo amo Guanacaste, crecí en Guanacaste, estudié en Guanacaste, sigo trabajando acá. La vida me ha dado la oportunidad de conocer muchos lugares y no los cambio por nada. Baker, ¿cómo fue tu niñez? Bueno, eso es muy particular, ¿verdad? Yo creo que para una persona de Santa Cruz, yo digo persona promedio, ¿verdad? Porque tal vez uno no se da cuenta en la niñez todas las cosas que uno vive hasta que pasa el tiempo y conforme va pasando el tiempo empieza a entender los contextos. Y al menos, tal vez para entender un poco mi niñez, yo quiero decirle que soy hijo de una madre muy perseverante, luchadora y que fue migrante y vino a Costa Rica a lucharla, a hacer de este país su hogar y con muchas dificultades. Mi mamá me tuvo cuando tenía 17 años, entonces empezando por ahí ya empezaban algunas dificultades. Entonces mi niñez para mí en lo particular fue marcada por muchas cosas interesantes, muchas dificultades económicas. Yo hoy puedo decirle que una de las palabras que a mí nunca me ha gustado utilizar es que crecimos en la pobreza, porque yo creo que la pobreza es un término meramente económico. Y a lo largo del tiempo, conforme fui pasando por diferentes momentos, el kinder, la escuela, el colegio, era muy común escuchar, inclusive en lo que te rodeaba, porque es lo que te rodea, de que no se puede porque somos pobres. Esa es la frase que tal vez es muy común. Y tal vez uno interioriza la palabra pobreza desde otro ámbito. Pobreza como una persona puede ser pobre en pensamiento, pobre, puede ser personalmente, puede ser pobre en muchos aspectos. Como también puede ser muy rico en todos esos rubros y lo único que tiene es una dificultad económica que ha de sopesar con algunas otras habilidades. Y yo creo que ese es un punto importante. Para mí, puedo decir que crecí con dificultades económicas bastante importantes y esas dificultades económicas me llevaron a mí a trabajar con mi papá desde que yo tenía aproximadamente 10 años en la construcción. Entonces fui un orgulloso peón de construcción desde los 10 años casi hasta los 22 años. Ese era el trabajo que llevaba sustento a nuestro hogar. Aprendí a valorar muchas cosas. Siempre fui, diría yo, muy creativo y un poco hiperactivo. Entonces siempre la maestra andaba detrás mío, ¿verdad? Viendo cómo me detenía. Pero uno tuvo oportunidades. O sea, a pesar de los contextos, por eso yo le digo que estudié en una escuela con dificultades económicas, pero con maestros riquísimos en el sentido de la palabra, de que siempre tuvieron apoyo. Me incentivaron a hacer oratoria, me incentivaron a ir a otros lugares. Recuerdo a la directora de la escuela en este caso,
ponerme al frente de un grupo y decir, vas a decir todas estas cosas, y uno tratar de hacerlo cada vez mejor. Entonces uno ve que las dificultades económicas son una cosa, y otra cosa muy diferente es todo lo que uno tal vez tiene que trabajar para ir creciendo a lo largo de la vida. Así que esa niñez fue muy particular. Tuve muchas experiencias, muchas vivencias. Empecé a trabajar, como digo, muy joven. Recuerdo que mi papá un día me dijo, bueno, ya tiene cuerpito, entonces ya puede ayudarnos por lo menos a pasar cosas. Y tal vez habían algunas cosas que uno no comprendía en ese momento. Y hoy las comprendo ya como un adulto que tuvo la oportunidad, gracias a una universidad, de ir a estudiar, de que tal vez esos son los entrenamientos más importantes que uno vive en la vida, porque son entrenamientos de mente. Uno no se imagina que ese es el entrenamiento para matar gigantes en el futuro. Y cuando yo hablo de gigantes, no me refiero a lo que te puede decir una persona, a si tienes o no tienes dinero. Cuando yo hablo de gigantes es a lo que uno siente uno mismo. Cuando uno se siente mal, cuando uno dice voy a decaer, voy a desvanecer, uno no se entera que tal vez el entrenamiento que uno recibe se lo da a la calle. Y esa calle le permite a uno entender de que hay cosas a veces más complicadas, que hay formas diferentes de ver la vida. Y recuerdo una frase muy particular de mi papá cuando yo tenía como aproximadamente 13 años, me llevó a trabajar en una construcción. Mis vacaciones eran en construcciones. Entonces yo recuerdo que yo llegaba a la casa y le decía a mi papá, me eximí. Y él me decía, excelente, entonces podés empezar a trabajar la siguiente semana. Ay, y me iba a trabajar con él. Y recuerdo que para mí es una analogía muy interesante y siempre la he tenido en mente en toda mi vida, de que íbamos a hacer tanques escépticos. Para quien no sabe qué es un tanque escéptico, una casa se les hace un hueco cuando no se conectan a las tuberías ya, pues que tienen las ciudades, sobre todo en la parte rural. Pues es un hueco, ahí tienes un tanque séptico, tienes un drenaje, y a mi papá le tocaba tener un contrato de aproximadamente 150 casas. Así que yo llegaba iniciando mis vacaciones y yo sabía que eso no iba a finalizar. Y en esa analogía, recuerdo a mi papá acercarse, darme una pala, darme una macana, ¿verdad? Para hacer un hueco. Y me daba las dimensiones tal cual, así, tanto por tanto por tanto, punto. En este sol guanacasteco, ¿verdad? Ya imaginarán todas las personas lo complejo que es. Entonces valoro mucho ese trabajo hoy día. Lo complejo que es. Y yo recuerdo que yo decía, mi papá no me quiere. Eso era lo que yo pensaba. Pero de ahí no, son cosas que uno tiene que vivir, y no necesariamente porque fuera eso una realidad, sino porque los contextos te llevan. Y recuerdo que mi papá se acercaba mientras yo estaba tratando de hacer esas cosas y me dijo una frase que siempre llevo en la vida, y es para que aprenda que un lápiz pesa menos que una pala. Fue la palabra que utilizó. Y bueno, de ahí en adelante yo recuerdo en ese mismo momento pedirle a Dios así directamente que me sacara de ese hueco. Y en esta analogía, cuando uno habla de hueco, ¿verdad? Me refiero a que sí, estabas sacando tierra de un hueco, pero eran de muchos contextos. Situaciones familiares, problemas económicos, cosas de todo tipo. Y ahí aprendí que para comprarme una camisa necesitaba trabajar a veces 2 días completos. Ahora imagínense lo que se tiene que trabajar para lograr algo más grande. Entonces ese sentido de recompensa inmediata, que a veces yo creo es lo que a la mayoría de personas que he visto que tal vez rápidamente pierden el objetivo, es porque quieren la recompensa inmediata. Y hoy, antes de iniciar, hablábamos de lo que implica tener una idea, lo que implica trabajar y lo que implica sacrificar por esa idea. Y bueno, yo creo que mi único objetivo a lo largo de ese tiempo, más allá de ser buen estudiante, porque siempre consideré ser un estudiante regular, era ser diferente. Y ser diferente para no dejarme llevar por todo lo que tal vez uno escuchaba. Entonces es tú no puedes hacer esto no es para ti, esto es para los que tienen plata, siempre es para todo el mundo menos para uno, ¿verdad? Y yo creo que eso lo vivimos en todos los rubros, y a veces te lo dicen hasta, yo creo que en un sentido de amor, para cuidarte, para que no salgas de esa zona de confort. Entonces te dicen, no hagas esto porque eso es para tal cosa. A hoy tengo sueños muy grandes todavía por cumplir, y en ese momento mi principal sueño era terminar el colegio. Hoy trabajo en la Universidad de Costa Rica,
soy el coordinador general de acción social. Para quienes no conocen la estructura de la universidad tiene una sede central, tiene sedes, y en cada una de las sedes hay un organigrama. En ese organigrama está la dirección de la sede y tiene 5 directores generales o coordinadores generales, que son los que supervisan las áreas sustantivas de la universidad: investigación, acción social, vida estudiantil, docencia, administración. Son puntos medulares de la universidad para poder desarrollar el quehacer de esta institución en la región. Bueno, gracias a Dios, a la vida y a todas las oportunidades que se me han dado, bueno, hoy yo estoy al frente de la parte de acción social, que es la vinculación que tiene nuestra institución con las comunidades. Y así que yo creo que ese es un punto importante para mí, porque la universidad juega un papel importante en mi vida, siempre lo ha jugado, pero en ese momento de la niñez yo le mentiría si le digo que sabía que era Universidad de Costa Rica. Lo desconocía. Llegué a conocer eso cuando llego a 5º año del colegio, y un compañero, diría yo el más inteligente de la clase, ¿verdad? Porque eso es importante. Y aquí hay otro dicho que a mí siempre me ha interesado, y es que si quieres volar como un águila, tienes que juntarte con las águilas. Y así es. Y esas águilas no tienen que ser las personas más sobresalientes. Estas águilas pueden ser un amigo que te ayuda a tener otra perspectiva de la vida. Este amigo me dijo: vas a pagar el examen de admisión de la UCR. Y yo: ¿y qué es la UCR? Entonces me explicó: puedes estudiar esto, lo otro, aquí, que allá. Y ahí entendí un poco. Pagué el examen y se me dio la oportunidad de entrar a una carrera a estudiar. Estudié dirección de negocios en la Universidad de Costa Rica. Y bueno, lo demás es historia. A lo largo de la universidad uno va aprendiendo, va teniendo ciertas opciones. Y creo hoy firmemente en la Universidad de Costa Rica, porque más allá de ser una institución que te da un título académico, que ya todos sabemos que uno va a la UCR y en la UCR pues recibes un título una vez que logras finalizar la carrera, que ya eso es un reto bastante complicado, pero yo creo que el eje sustantivo para mí, quiero hacer alusión directa de que esta es mi perspectiva personal, me quito el sombrero de trabajador y lo digo desde un punto de vista personal, de que para mí la Universidad de Costa Rica es una entidad de transformación social y de dignificación social también. Agarra a una persona que probablemente no tiene los ingresos necesarios para poder estudiar, le da una beca para que pueda estudiar, le da educación de calidad, le permite rozarse con cosas que tal vez en su contexto normal no podría rozarse, lo cambia y devuelve a la sociedad un profesional. Y ese profesional va a tener mejores opciones, va a tener mejores oportunidades, y yo creo que ese es el valor sustantivo que tiene para mí. Por eso cuando tuve la oportunidad de decidir dónde trabajar, porque también la vida me dio esa oportunidad de decidir, yo me incliné por la Universidad de Costa Rica, porque creo en su visión completamente, creo en que uno puede ayudar a impactar más personas, y al final esa es la labor que creo yo debemos hacer todas las personas que estamos a lo largo de la vida, y siempre uno tiene dosis de apoyo. En este rol, bueno, no he mencionado mucho a mi mamá a lo largo de lo que he venido hablando, pero puedo asegurarle que ha sido uno de los apoyos más sustantivos que he tenido, y hasta en un sentido de transformación, porque hablarle a una persona que logró llegar, por ejemplo, apenas a los primeros años del colegio, de universidad, era un tema difícil, ¿no? O sea, no se entiende, no se comprende. Más donde se dice que la educación es cara, todo lo demás, pero ha ido transformando su visión, entendiendo, y más allá de entender, diría yo, que ha jugado un papel de acompañamiento y saber decir, tú puedes a veces sin entender el camino, ¿verdad? Pero por donde vas bien. Es un apoyo, sí, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy importante. Así que, como le digo, mi infancia, ya hice tal vez un recorrido un poco más amplio, fue muy bendecida porque siempre fui millonario yo en temas personales. Dios me dotó, diría yo, de dones que hoy agradezco y que sé que todos tenemos de una u otra forma, y que la única limitación que tuve fue
económica. Económico. Hice de todo también para poder ayudarle a mi mamá a salir adelante, como le digo, de trabajar en construcción, desde recoger latas por ahí para poder ajustarle y apoyarle a salir adelante. Es decir, cosas que uno conforme pasa tal vez le dan un poquito de pena, ¿verdad? Mencionarlas. Pero cuando Pero uno... todo ha construido. Correcto. O sea, como le digo, tal vez en ese momento uno en el colegio decía, qué vergüenza que me vean a mí, que hay una lata ahí tirada y la tengo que recoger, pero yo sé que le puedo ayudar. Y uno como niño, tal vez en ese momento, como adolescente, sentía que ese era su granito de arena. Y eso, hoy al menos, como le digo, lo rescato mucho. Y sobre todo ese entrenamiento mental de poder decir que uno debe esforzarse para lograr las cosas, para matar esos gigantes, esos miedos, esas situaciones, y decir, yo puedo. Y yo creo que eso ha sido lo que más marcó mi infancia y de la que hoy doy muchas gracias de todo, y como le digo, valores en el hogar. Y uno de los que más yo respeto es la dignificación de las personas. De todo necesitamos. Mi mamá tiene también, es de muchos dichos, de que hasta de las piedras necesita uno. Así que siempre voy a respetar a todas las personas. Claro. Nunca le he preguntado a alguien qué hace, qué estudia o cuánto gana para poder sentarme a hablar con una persona. Y el día que lo haga, creo que estoy rompiendo lo que me formó a mí personalmente. Hace poco tuvimos la oportunidad de compartir un espacio donde contaste una anécdota y me marcó, la verdad. Parte de lo que contabas es que tuviste la oportunidad de trabajar muy joven en una compañía extranjera que se estaba implantando en Guanacaste y que venía como con una técnica o una tecnología diferente. Cuando contaste la historia, por supuesto que el nombre no lo voy a decir yo, lo vas a decir, lo va a decir usted, pero realmente, ¿qué significó para una persona tan joven llegar a codearse de un referente nacional que es un héroe nacional, que a todos se nos para el pelo de puntitas cuando tenemos la oportunidad de compartir con él? Yo he tenido la oportunidad de compartir espacios muy pequeños con él, pero yo creo que trabajar hombro a hombro con él debe ser una de las cosas más espectaculares. ¿Qué significa para Baker, joven, que está saltando del colegio, de la U, como a la vida real ya, ¿verdad? Que tenemos que trabajar y tener una oportunidad tan grande como trabajar con el doctor Franklin Chang? Bueno, tal vez como para hacer una introducción, creo que esta parte social, sobre todo, ¿verdad? Porque es donde yo tengo como afinidad directa con Don Franklin, y más allá de Don Franklin, todas las personas que están cercanos a él en este tema social particularmente. Entonces tal vez me gustaría ir como en esta línea, porque yo creo que es lo que a uno le llena. Como usted lo menciona, yo nunca se lo he dicho a Don Franklin, a pesar de que tal vez en algunos momentos, en alguna charla, en alguna actividad, he utilizado sus frases. Recuerdo una que vi en una entrevista que le hicieron, que decían que nadie llega a ningún lado sin la ayuda de alguien más. Y yo creo firmemente eso también. Todos ocupamos nuestra dosis de ayuda. Y yo empiezo al menos a reconocer el nombre de Don Franklin desde que estoy en la escuela, porque todo el mundo habla de Don Franklin Chang. Claro. Y bueno, recuerdo que se hablaba de todas estas misiones espaciales, todo lo que hacía, y bueno, para mí el simple hecho de poder conocerle, para mí fue muy gratificante, sobre todo en términos de lo que uno vivía como contexto. Así que cuando yo empecé a crear a mi edad temprana, incluido la etapa del colegio, ese sentido de héroes, como usted lo menciona, yo creo que todos tenemos diferentes. Tal vez yo no los tenía en mi casa, ahí a la par, en el sentido de una admiración académica, porque tenía a mi mamá y pues para mí es suficiente. Pero recuerdo siempre sentir en mi corazón la admiración por la labor que hacía.
Y recuerdo que en cada entrevista que le hacían a Don Franklin, siempre abogaba por la colaboración hacia las personas. Por decir, bueno, hoy soy yo, mañana puede ser otro muchacho, otra muchacha de Costa Rica. Y bueno, yo conforme fui avanzando en la universidad, y por eso yo creo que las puertas se abren de cualquier lugar. A veces creemos que las puertas se nos van a abrir de la persona más cercana, ¿no? Y eso no necesariamente es cierto. Puede que en un contexto de complejidad te termina dando la mano a la persona que menos piensas o inclusive la que menos conoces. La primera persona que me habla de Don Franklin cuando yo estoy como en segundo año de la universidad es un profesor que era coordinador de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Tenía un proyecto de vehículos eléctricos. En un momento donde no se hablaba tanto de esta tecnología, este profesor formula un proyecto y aquí vamos a la esencia de la universidad, ¿verdad? De tomar a un muchacho que no era de esa área, como era el caso mío, incluirlo en un proyecto de investigación y en ese proyecto de investigación empezar a ver temas a los cuales yo no tenía afinidad, pero ciertamente mi labor era económica. Pero como usted lo sabrá, yo diría que los directores de empresa, administradores, los comunicadores, uno nunca sabe por dónde lo va a llevar la vida, ¿verdad? En todo lado calzamos, diría yo, hasta los informáticos. Entonces, en cualquier cosa podemos trabajar. Y recuerdo que se me contrató con 3-4 horas estudiante. Para que tenga una idea, eran aproximadamente 20,000 colones al mes de apoyo que me daba la universidad. Es decir, que no era un tema económico. Era un tema de yo querer hacer algunas otras cosas. Y ese profesor nos menciona el proyecto, nos habla y yo me vuelvo loco escuchando todo eso. Y resulta que en una gira nos lleva al laboratorio de Don Franklin, que es como se le conocía aquí en Guanacaste. Y una gira corta, ahí nos mencionan toda la tecnología que tienen. Y en ese momento yo creo que la cabeza a uno le vuela, ¿verdad? De tantas ideas y sobre todo tantas cosas. Y bueno, yo tampoco pensaba que iba a poder coincidir con Don Franklin en algún espacio. Realmente no lo tenía en mente. Y ese proyecto de investigación, este profesor siempre lo trabajaba muy de la mano con uno de los colaboradores de la empresa. Es decir, una vinculación. Así que era normal que esta persona viniera, nos diera charlas, nos hablara. Íbamos a lugares donde se estaban dando este tipo de movimientos sobre la movilidad eléctrica, valga la redundancia, ¿verdad? Donde se trataba de hablar de estos temas, hasta que se incluye el bus de hidrógeno, que es el primero que se trae al país, que lo trae la empresa Astra Rocket Company, y se empieza a visualizar como algo muy interesante. Entonces, en ese contexto, yo creo que ya uno va buscando líneas, ¿no? Líneas de pensamiento, y a mí me da mucho por tratar de pensar que el desarrollo tecnológico de nuestra región tiene que ir abogado a apoyar este tipo de actividades y proyectos. Más allá de quien la lidere, en este caso la lidera Don Franklin, qué mejor que él, ¿verdad? Con su experiencia para poder decirnos todo. Y bueno, yo recuerdo que yo tenía mi idea de él, mi mente sobre lo que es, y años después ya llegamos a coincidir, como le digo, en diferentes temas, pero en los que yo abogo es en la parte más social. Y recuerdo cuando empecé a compartir personalmente la mesa de trabajo con Don Franklin. Para mí era un poco intimidante. Claro. Y yo decir, bueno, ¿qué le podré decir yo a esta persona, ¿verdad? Aparte de decirle, vea, usted no sabe las cantidad de veces que sin darse cuenta, y me imagino que le pasa a muchas personas, usted fue una referencia, un aliciente para yo decir, yo también puedo. Que era lo que yo pensaba. Y recuerdo que esta persona se acercó a mí, y así ha sido en todos los espacios que hemos compartido, muchos espacios, la verdad, y nunca me preguntó nuevamente cuánto ganaba, qué hace, qué títulos tiene, dígame su currículum para poder empezar a hablar. Y yo sí me sabía el de él. Claro. Entonces yo decía, esta persona tiene un doctorado en el MIT. O sea, eso es académicamente hablando. Yo, siendo alguien de la academia, sé que estamos hablando de algo muy grande. Y luego su recorrido laboral en la NASA, todavía más. Y yo rescato de estos espacios la humildad. La humildad que transmiten algunas personas hacia uno para poder uno lograr
diría yo, empatar. Hay a veces, yo diría que a uno le da miedo conocer personas que uno considera como ídolos, porque se te pueden caer, es una realidad. Claro. Entonces tú dices, tienes a alguien que consideras muy importante en tu mente, digamos, y lo conoces y se te cae, ¿no? Sin embargo, cuando yo empiezo a compartir estos espacios, yo siempre utilicé una frase que era lo que yo pensaba y era que Franklin no levita. Yo decía así. Y cuando digo no levita es que es muy normal. Humano. Un humano común y corriente, como usted, como yo, una persona que escucha, una persona que si tiene que preguntar varias veces un tema, lo pregunta varias veces. Una persona muy ejecutiva, si necesitamos resolver un problema particular, lo resolvemos en el tiempo y forma. No vamos más allá, ¿verdad? Dándole tantas vueltas al asunto. Pero sobre todo ese sentido de humildad y poder escuchar a personas que probablemente no tengan la misma experiencia que él, entendiendo que él no tiene por qué saberlo todo. Y cuando yo salgo de ese entorno, de ese contexto, yo me doy cuenta de si él no levita, en el sentido figurado que quiero decirlo, yo no tengo razón alguna para hacerlo. Porque curricularmente podría simplemente ni compararse, ¿no? El recorrido que se tiene. Así que esa parte para mí ha sido siempre muy loable, poder aprender de las personas, aprender de él, integrarlo como parte normal. Y yo creo que también cuando haces de eso una normalidad, indiferentemente del contexto. Yo digo que para hacerlo normal ni siquiera tienes que verle. Puedes ver un video y en ese video lo puedes normalizar. Pero ya cuando convives también es otra forma real de hacerlo. Y empiezas a entender de que la vida no es tan... O sea, no existen personas gigantescas. Existen seres humanos enfocados. Y seres humanos que están dispuestos a luchar por conseguir esas cosas. Y yo creo que cuando uno empieza a rozarse con eso, volvemos a lo del inicio. Si quieres volar como águila, júntate con las águilas. Si yo estaba en esa mesa, no es por decir en un sentido egocéntrico de que uno fuera la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Si estabas en esa mesa, tú también podías. Era más en esa línea. Y de ahí empiezo a decir, bueno, yo quiero seguir estudiando, quiero seguir formándome. Se me da una oportunidad de trabajar se me hace una oferta por parte de esta persona que también me acercó a ver el mundo también de la movilidad eléctrica y de todo este contexto, y me dice que me vaya a trabajar a una empresa muy grande también aquí en Costa Rica. Y el salario para una persona con lo que yo le he venido contando, a mí me ofrecen 900,000 colones al mes y a mí me vuela la cabeza. Yo decía, yo voy a ser millonario. Fue lo primero que yo pensé. Y ese mismo día me llama otra persona que aprecio mucho, que también fue un guía, al igual que lo han sido muchas otras personas, y me ofrece trabajo. Me ofrece 3 veces menos en salario. Me ofrece inestabilidad laboral. Y lo digo con gracia porque la mayoría de personas piensa que ir a trabajar a la Universidad de Costa Rica es tenerlo todo de una vez, y eso no es cierto. Hay un camino muy extenso que recorrer, y recuerdo que él me dijo, sin embargo, yo creo en vos y voy a apoyarte. Entonces yo voy a luchar para que si haces un buen trabajo puedas desarrollar. Y esa noche no pude dormir pensando qué iba a hacer yo, y estamos hablando de 24 años, ¿verdad? Y decidí inclinarme por la Universidad de Costa Rica, porque creía que quien me tenía ahí en esa decisión era esa institución. Y una vez que esa institución me aceptó, yo dije, yo no voy a trabajar a medias. Si algo yo le puedo decir a ustedes, que puedo hacer un trabajo que tal vez no sea el más excelente, pero lo voy a hacer. Y si tengo que repetirlo una y otra vez hasta que salga, lo voy a hacer. En eso sí no hay duda. Para mí lo más importante de nosotros como seres humanos es hacer, más allá de pensar. A veces pensamos mucho y le damos muchas vueltas a la cabeza, pero hacemos muy poco. Entonces yo, bueno, lo hacemos. Y si fracasamos, ese es el resultado. Salió mal.
rebobinemos, démosle vuelta y en la siguiente tal vez nos sale un poco mejor. O sea, al final de eso se trata y no creo que la vida esté en cuántas cosas haces bien, porque no creo que ese sea el contexto. Más bien creo yo que la vida consiste en, de todas estas cosas que has hecho mal, cómo puedes crear una idea más certera de cómo sí podría funcionar. Entonces creo que es reto tras reto, tras reto, tras reto, tras reto, desde andar sin dinero, desde andar con un montón de preocupaciones y acostarse en la noche y decir, Dios, yo sé que todo va a salir bien. Yo sé que las cosas van a salir adelante, yo sé que se van a dar más oportunidades. Y bueno, y así seguí, entré a la U, seguí estudiando una maestría. Luego de eso se me da la oportunidad de viajar a Asia por una beca, a conocer otras culturas. Y para mí, y tal vez esta conversación la estoy teniendo más en un sentido motivacional y me disculpo si me desvío un poco en esa línea, pero para mí, un muchacho que venía de Santa Cruz, de una familia de ingresos bajos, de una situación particular, de diferentes problemáticas, el hacer las cosas siempre me dio la oportunidad de ir caminando, aunque fuera de pasito a pasito, sumado a todo el apoyo que uno recibe de todas las personas a las que uno llega a conocer. Pero saber que iba a darle la vuelta al planeta, para mí me volaba la cabeza. Porque yo decía, vaya, qué curioso, siempre fui un amante de, por ejemplo, de lo que era la Segunda Guerra Mundial, y yo me sentaba a ver esas cosas y yo todo fascinado. Ahora no me da el tiempo, pero en su momento me fascinaba. Y me recuerdo en estar sentado en una banquita en Hiroshima, donde lanzan una de las bombas, y yo decir, mira, la verdad es que la vida ha sido buena, Dios ha sido bueno, estoy aquí, estoy al otro lado del planeta, estoy aprendiendo de otras personas, estoy conociendo a otros seres humanos de diferentes culturas, de diferentes pensamientos, de diferentes formas, de diferentes latitudes. Estamos aquí centrados, teniendo este tipo de experiencias. Y cada vez que yo veía a los japoneses hacer algo como lo hacían, no podía evitar el pensar en el yo guanacasteco, ¿verdad? De corazón y de cepa. Porque yo decía, bueno, estamos en una ciudad gigantesca como Tokio, la ciudad, creo la ciudad más poblada del planeta, y uno ve todas esas cosas inmensas, grandiosas, excepcionales. Y una vez inclusive caminaba y veía la estación de trenes bala, que ellos le llaman Shinkansen en Japón, y me senté 15 minutos a ver los trenes. Así, ¿verdad? Ha sido más, diría yo, ¿verdad? Más perdido. Porque era asombroso, tecnológicamente era asombroso. Y recuerdo que yo veía eso y veía que su cultura funcionaba de una forma exorbitante. Y parte de ese acompañamiento tuve la oportunidad de conocer a otras personas en Japón con quien pude hablar, compartir, salir en un par de ocasiones a hablar sobre temas de lo que pasa, ¿verdad? En el mundo. Y recuerdo decirle a una persona de allá de Japón de que me fascinaba Japón, de que era increíble, de que qué bonita la ciudad y todo lo demás, y de que qué tecnológica era la ciudad. Que mi peor miedo cuando llegué a esa ciudad era qué como. Me imagino que usted cuando estuvo también allá por Asia era cómo pido comida. Y yo le decía a esta persona que me había fascinado que yo no necesitaba hablar para pedir comida. Acercaba, había una tablet en la mesa, yo le daba clic al idioma, seleccionaba la comida y me la llegaban a dejar a la mesa. O sea, nunca tenía un contacto visual con nadie. O me acercaba a una máquina, le daba clic a la máquina y ya de repente alguien llegaba. Y yo le decía que eso para mí era excelente. Y esta persona me dio una lección muy grande. Me dijo que eso no siempre era bueno. Porque nosotros en Costa Rica, en Guanacaste particularmente, donde también habían estado algunos de ellos, teníamos algo que le denominaban amor persona. Esa fue la traducción que yo pude hacer. Y el amor persona es que si usted está triste, aunque no seamos mejores amigos, yo le voy a preguntar, Rebe, ¿qué le pasa? ¿Se siente mal? ¿Le puedo ayudar en algo? Y yo sé que si estoy en la universidad y les digo, o mis amigos ni siquiera les tengo que decir,
lo primero que me van a decir es, hoy nos vamos para tal parte. Y no valoramos lo que eso nos da como identidad. Y esta persona me decía, aquí tú puedes estar súper triste, puedes estar pasando cualquier problema, que la tablet no te va a hablar, no te va a preguntar cómo te sientes hoy. Hoy te ves desanimado, hoy te ves diferente. La gente te respeta tanto que viene, te entrega la comida y te dice gracias y se va. Ni siquiera hace un contacto visual contigo. Aquí eso no existe. Entonces, si hoy estás triste, te quedas triste y solo. Pero uno aquí no pasa esas cosas. Aquí siempre hay alguien, hasta el desconocido. Hasta usted se va para el parque y se va llorando a alguien El del bus. en el bus y si no le dan algo para tomar y que se le acabe o se le aumente el problema, pero esa es parte de nuestra esencia. Y recuerdo que cuando volví, hablaba yo con un grupo de estudiantes y les decía que eso debemos verlo y debemos valorarlo. Porque si bien es cierto, hay cosas a las que nosotros podemos aspirar, llegar y tener, no necesariamente porque algo brille excelente, es lo que yo debo conseguir. Tenemos una esencia, tenemos muchas cosas diferentes y yo a eso le denominé barrio, eso es la palabra que yo utilicé. En nuestra zona tenemos barrio. Crecimos, creo yo, la mayoría de personas, de acuerdo a lo que dice INEC, por todo, podría decirlo, con temas muy ligados a lo que dicen los datos estadísticos de la provincia, creo que la mayoría creció siempre luchando para ver cómo salía adelante, cómo llevaba comida a su casa, cómo sobrevivía hoy. No crecimos holgados de ningún tipo, crecimos poniendo atención de que si teníamos la billetera, ¿verdad? Si no se nos había caído. Es decir, todas esas cosas nos dieron un sentido también de identidad y nos hace, al menos hacia afuera, muy interesantes. Porque resolvemos problemas. Y nosotros todos los días estamos resolviendo problemas. Siempre, si uno lo ve en la fila, si dónde me pongo, si me paro en el bus, aquí, allá. En estos países no, usted hace la fila y ahí es y es punto. Yo sé que aquí no, el chofer me puede parar 100 metros más allá, 100 metros más adelante. Yo tengo que analizar en una simple tarea 1000 opciones diferentes. Y yo creo que eso es algo muy interesante. Así que para mí ha sido un recorrido muy interesante. No lo mido y nunca lo mediré en factores económicos, por lo que le inicié a decir. Y tengo sueños todavía. Claro. Tengo 30 años, igual que el compañero que hablamos. Y tengo aspiraciones y metas. Y mi proyecto personal más grande fue el que me inclinó a no ir hasta otra empresa grande a trabajar, tecnología grande a trabajar, sino quedarme en la Universidad de Costa Rica, de poder ayudar a las personas. Por eso también valoro mucho este tipo de espacios, el espacio que ustedes han construido, darle voz a los que no tienen voz, darle espacio a los que no tienen espacio. Yo creo que eso es algo que nos hace diferentes y yo no quiero retirarme sin darle mis felicitaciones a usted, al programa que están ahora desarrollando. Y también siempre acérrima luchadora de todo lo que hay que luchar y decir. Y yo siempre aprendo de todo. Yo siempre vivo como una esponja. Y créame que verla a usted hablar en algunos espacios para mí han sido apuntes de cómo yo debo mejorar algo también. Entonces siempre trato de ver qué mejoro en ese sentido. Y para mí estos espacios son muy bonitos. Y espero que la vida, Dios y todas las oportunidades me lleven a darle a otras personas las mismas oportunidades que la vida me ha dado a mí, que yo creo que en eso se resume el por qué estamos tanto usted como yo en este espacio hoy aquí. Gracias, Baker, porque realmente el tenerte acá es un honor, de verdad. Hoy el esfuerzo que has hecho ha sido titánico, viene casi que desde el otro lado de Costa Rica para acompañarnos en este espacio, pero también creo y aprecio mucho toda la historia que me has contado y ahora entiendo un por qué estás en la coordinación que estás, porque también tenés un corazón muy sensible a las comunidades, porque siempre estás aportando, porque te uniste o cuando tuve la primera oportunidad de conocerte, trabajas desde la Comisión de la Empresariedad en Guanacaste y siempre has llegado a aportar
honestamente siempre has llegado a estar ahí, a estar presente, no a rellenar una silla más, siempre has estado dispuesto a dar. Y gracias por todo esto que mencionabas. Qué bonito el recorrido que hiciste, porque cuando hablabas de que crecimos en la pobreza, justo iba a decir algo, digamos que a veces como que nos apropiamos de eso, ¿verdad? En Guanacaste y sucede mucho aquí y muchos jóvenes, ahora que se ve todo el tema del narcotráfico, del trabajo fácil, de los vicios, ahora lo hablamos también con otra chica que estuvo aquí, de que ella ha tenido compañeros, ¿verdad? Que ver cómo ella ha ido, digamos, en la universidad, pero muchos de sus compañeros de colegio o de escuela no han contado con esas herramientas porque han estado rodeados de vicios, que nadie está exento de eso, por supuesto que no, y a la edad que sea, pero a veces eso nos duele mucho porque somos de barrio y nos crecemos con amigos, con vecinos, con caras conocidas, que después cosas como esta no nos lo arrebatan, ¿verdad? ¿Qué mensaje le podrías dar así como desde las decisiones chiquitas que tomaste a las decisiones más grandes, como por ejemplo no escoger un trabajo simplemente por dinero? O sea, es que a mí eso de verdad me llama mucho la atención y a mí me hizo mucho ruido en positivo, porque a veces cuando uno sale de la universidad, lo que está buscando es el trabajo que te dé más. Que te dé más dinero. El que genere más dinero y más rápido y más fácil. Y ahora lo hablaste, lo que te recompense más rápido. ¿Qué mensaje le podrías dar así súper rápido tal vez a los muchachos que nos ven? Porque también desde la academia creo que sos un referente para un montón de estudiantes. O sea, de verdad, los chicos te admiran. Tenés muy poca edad, digamos, como para haber alcanzado, no es casualidad, pero digamos, gracias a Dios, el puesto y toda la influencia que tienes. Entonces sé que muchos de ellos nos pueden ver, lo pueden referir a otros chicos que tal vez no necesariamente te conocen de la U, pero lo que contaste, conocía muy poco de tu historia y ahorita que lo profundizaste y que dijiste todo eso, la verdad es que uno puede escoger o el lado bueno o el lado malo, ¿verdad? Definitivamente. Totalmente. Bueno, yo creo que el principal, tal vez lo podría decir como en 3 puntos. El primero, nuevamente, de que el sentido de que uno no tenga algo no te va a definir para poder lograr algunas cosas. No quiero decir ni tampoco romantizar que que va a ser sencillo y que a veces uno por más que trabaje cuesta mucho que las cosas se logren. Pero nuevamente yo abogaría por todas las personas que ven su espacio de que a un niño, a una niña que está en labores de formación, ojalá nunca se le utilice la palabra es que tú eres pobre. Empezando por ahí. Porque yo creo nuevamente que la pobreza, cuando yo escucho la palabra pobreza y no hay que ser el conocedor más grande, o sea, uno va a la definición y puede incluirle muchas cosas. No sabemos si ese niño o niña la va a tomar desde, y si yo soy bueno pintando y me dicen que soy pobre y es que soy pobre hasta en cómo lo hago, tal vez estamos matando algunas cosas con el usar esa palabra. Y yo preferiría que todos los padres y madres, no tengo hijos e hijas todavía, espero que Dios y la vida me dé la oportunidad en algún momento, de decir, bueno, tenemos una limitación económica. Pero esa limitación económica usted puede sopesarla con esfuerzo, con trabajo, con dedicación. Y usted puede ser un gran pintor, puede ser un astronauta que viaja al espacio 7 veces y está en el Salón de la Fama, como Don Franklin, ¿verdad? Puede ser todo lo que usted piense y esté dispuesto a trabajar por ser. Y que en nuestro país da oportunidades. Tenemos una educación pública que tiene que mejorar, sin lugar a dudas. Debe mejorar de raíz. Tenemos una educación superior pública, donde te dan una beca, y si alguien que está viendo este espacio no lo sabe, te pueden dar una beca, te pueden
dar dinero para que estudies, te formes y te hagas un buen profesional. Aprovéchenlo, aprovechenlo porque son recursos que paga todo el país con la única visión de que esto mejore y que seamos cada vez una sociedad más comprensiva, menos tirada a los gritos, que hoy se está haciendo muy común. Así que ese es mi primer punto. El segundo es hacer, como usted lo mencionaba ahora al inicio de este espacio, hacer las cosas, por muy pequeñitas que sean. Un profesor en Japón de economía me dijo una vez que le presenté un proyecto antes de volver a Costa Rica, y me dijo que el proyecto estaba malísimo. Así se acercó y me dijo, está malísimo, malísimo. Y ellos se vuelven locos por todos, ¿verdad? Y nosotros en nuestro caos uno lo repara. Yo tengo la noche, yo lo puedo hacer. Y él me decía, es que ustedes son buenos construyendo castillos de arena. Y se me grabó mucho esa palabra. Entonces, ¿qué es castillos de arena? Que tenemos una meta, un sueño, un objetivo y lo ponemos siempre en lo más grande. Y yo le preguntaría a una persona, una madre, un papá, ¿qué le dirían a su hijo si hoy les dice que quiere ser astronauta, por ejemplo? Primero, que vaya a la escuela. Si vemos, son pequeñas tareitas. Que salga bien en matemáticas, que haga las tareas. Y yo creo que a veces perdemos ese sentido de guía cuando son niños, niñas, cuando ya estamos más grandes. Queremos todo de una sola vez. Desen pequeñas recompensas, pero del hacer. ¿Cuál es la pequeña recompensa? Que hoy logré llegar. A todos los costos posibles logré llegar. Hoy pude trabajar, hoy pude hacer esto, hoy llegué a clases. Hoy, a pesar de tener solo los pases contados y a veces hasta pedirle prestado a alguien para poder ir a la U, lo logré. Esas pequeñas dosis de aliento y recompensa te van haciendo el camino más fragmentado, pero más satisfactorio. Y yo creo que eso es muy importante, el hacer todos los días algo que te ayude a ser mejor ser humano. Siempre, siempre. Y todos tenemos nuestros errores, porque yo no quiero decir de que yo soy la persona que no se equivoca, no se enoja, no se molesta. Tengo 1000 defectos, como cualquier otro ser humano, pero siempre el hacer y la persistencia, para mí, que es ese valor importante que debemos sobresaltar, es el más importante. Para mí la persistencia siempre va a vencer al talento. Y vuelvo a los dichos que crecí rodeados por ellos. Por persistencia, una gota de agua le hace un hueco a una piedra. Así que para mí eso es importante. O sea, que lo veamos como algo que vale la pena. Y el último, ya para cerrar, es que ya tienen claro de que la parte económica es una cuestión mental, no importa lo que hagas. Puedes buscar a las personas más exitosas del planeta y te vas a dar cuenta de que es una situación personal, de que tienes que hacer las cosas. Y por último, que esas cosas que hagas, o sea, indiferentemente de si logras o no logras algo, vas a hacerlas excepcionalmente bien, aunque fracases. Porque el fracaso yo siempre digo que esto es como un viaje en bus. El fracaso a veces lo ponemos en función de lo que queremos llegar. Entonces yo agarro un bus en Santa Cruz que me va a llevar a Liberia. Entonces yo pienso que mi objetivo es Liberia. Pero lo que yo siempre pienso es que lo más valioso de todo esto es el camino. El camino que tú recorres hasta llegar ahí. Al rato te bajas antes porque recibiste una llamada de emergencia y te tocó bajarte antes. Al rato pasa algo en el camino y no logras llegar. Pero que indiferentemente de la situación en la que te encuentres, tú vas a ser excepcionalmente bueno en eso. Es decir, vas a darlo el todo por el todo. Y yo a eso siempre he dicho, yo podré no ganar lo que yo estaba buscando con los sueños que siguen, y ahí nos veremos probablemente más adelante en esos caminos, pero si algo tengo fe es que donde sea que yo vaya a caer, si tengo que caer, caigo con las botas puestas. Y no pierdo. Y no es que no pierdo todo porque siempre gane, sino porque a pesar de que las cosas no hayan salido bien, es aprendizaje. Es un aprendizaje que al final uno lo traduce en su vida laboral, usted lo sabrá, en todo. Al final es para mí la esencia de lo que somos como seres humanos. Ese es mi mensaje, esos 3 puntos. Gracias, Baker, definitivamente. Gracias por estar acá, por acompañarnos, y muchas gracias a ustedes por un episodio más de SEA Desarrollo Integral. Muchas gracias.